para que se grabe en la sesión. ¿Ok? Por ahí se siguen conectando más. Bienvenidos. Y bueno, antes de comenzar, pues nada más les quiero recordar que el día de hoy vamos a hacer un repaso, digamos, general. Vamos a elegir un ejercicio de cada una de las tareas que ustedes realizaron durante este tercer parcial para dar un repaso general. Elegí solamente 5 porque luego nos va a faltar tiempo para poder resolver más ejercicios. Entonces, ya saben que ahorita lo que vamos a hacer es un repaso, pues así rápido, un poco intensivo, pero si ustedes necesitan reforzar ciertos temas, pues los invito a que vean los videos de las clases anteriores para que ustedes puedan ver los conceptos, la teoría, y los diferentes ejemplos que estuvimos realizando para que ustedes pudieran hacer los ejercicios de tarea, ¿ok? Gracias a los que se acaban de conectar. Activemos las cámaras, por favor, para que la asistencia de hoy pueda contarles. Muy bien, pues bueno, bienvenidos ahora sí a la clase virtual número 16 de la materia de Física 2. Estamos en el repaso del tercer parcial. Durante el tercer parcial estuvimos viendo la unidad número 3, que es electricidad. Y bueno, como les decía, ustedes pueden estudiar la parte teórica, la parte conceptual a través de las diferentes presentaciones que estuvimos compartiendo durante todo este tercer parcial. ¿Ok? Nos vamos a enfocar en algunos ejercicios únicamente, uno de cada una de las tareas, para ir pues nada más así como recordando un poquito los conceptos y las fórmulas. Muy bien, por ahí se siguen conectando. Ahí falta Sofía. Listo. Muy bien. En la tarea 3.1 estuvimos trabajando con el concepto de las fuerzas de atracción y de repulsión de cargas eléctricas. Ya sabemos que dos cargas eléctricas del mismo signo se repelen, mientras que cargas de signos diferentes se atraen. ¿Ok? Nosotros podemos calcular la fuerza de atracción o de repulsión de estas cargas con esta fórmula que aparece aquí. Fuerza es igual a la constante de electricidad, a la constante K, que multiplica al producto de la carga 1 por la carga 2 entre su distancia al cuadrado. Esa es la fórmula principal, pero nosotros ya sabemos que si, por ejemplo, queremos calcular la carga o la unidad de medida de una de las cargas, pues hay que despejar ya sea la carga 1 o la carga 2. Si yo lo que quiero encontrar es la distancia que se separan las cargas, pues entonces tenemos que despejar la R, que representa la distancia entre las cargas. ¿Ok? Eso es lo que nos pueden pedir, fuerza, la medida de una de las cargas o la distancia de separación. En este caso, en el problema que tenemos aquí, el problema 1 de la tarea 3.1, nos dice que determinemos la fuerza eléctrica entre dos cargas que se encuentran separadas 9.5 metros. Si la carga 1 es de 2.4 nanocoulombs y la carga 2 es de 6.8 nanocoulombs, entonces con eso vamos a poder trabajar. Ya sabemos que la constante K, su unidad de medida es 9 por 10 a la novena potencia, newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Ese es un dato que no nos los van a dar, pero que nosotros podríamos necesitar ahí tenerla a la mano. ¿Ok? La carga 1 nos dice que es de 2.4 nanocoulombs. Recuerden que el prefijo nano tiene que ver con la notación científica 10 a la menos 9, si mal no recuerdo. Por aquí yo lo tengo, sí, 10 por 10 a la menos 9. Entonces aquí en lugar de poner nanocoulombs, vamos a poner por 10 a la menos 9 coulombs. Cambiamos la n por el 10 a la menos 9. Después la carga número 2 tiene una medida de 6.8 también nanocoulombs, o sea, por 10 a la menos 9 coulombs. Y la distancia de separación dice que es de 9.5 metros. Esta información la vamos a sustituir en la fórmula para poder realizar la operación. Aquí nos quedaría el 9 por 10 a la 9, que es la constante K, que multiplica a las cargas 2.4 por 10 a la menos 9 por 6.8 por 10 a la menos 9. Todo esto entre el radio, que es 9.5, o la distancia, perdón, al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la sustitución.
Yo lo que les recomiendo aquí es que pudiéramos primero resolver la parte de arriba y luego dividirlo en la parte de abajo. Aquí no les puse la calculadora, pero vamos a abrirla para ir haciéndolo aquí también y que se pueda apreciar. Eh, la calculadora, permítame tantito. Igual ustedes sí pueden ir haciéndolo mientras yo abro la calculadora virtual. No se olviden de poner la notación científica porque uno de los errores que yo veía era que no poníamos la notación científica, solamente poníamos la parte, digamos que el coeficiente numérico. Entonces, pues ahí el resultado pues no nos va a dar después. Yo aquí lo que recomiendo, o lo que pudiéramos hacer, como todo esto se multiplica, esto se está multiplicando y esto también, podemos poner todo lo de arriba, esto con esto directo, con la constante. Por ejemplo, 9 x a la 9, perdón, es x, a la 9 por 2.4 x a la menos 9. El menos hay que usar este aquí, a la menos 9. Por 6.8 x también a la menos 9. Y cierro el paréntesis. Ahí le estoy diciendo a la calculadora. Como todo eso está entre paréntesis, eso hay que resolverlo primero. Y luego le voy a poner así, fuera del paréntesis, entre, y luego voy a poner lo que está en la parte de abajo, pero entre paréntesis. 9.5, cierro paréntesis, y eso va al cuadrado. Ahí le estoy diciendo a la calculadora, primero multiplícame lo que está en la parte de arriba, después eleva al cuadrado lo que está en la parte de abajo, y al final divides esos dos resultados. Si le damos aquí igual, el resultado va a ser, la fuerza es de 1.62 por 10 a la menos 9 newtons, porque es una fuerza. Y listo, esa es la manera que podemos trabajarlo en la calculadora para irnos un poquito directos sin tener que estar haciendo así muchos pasos o diferentes cálculos. Y así nos aseguramos que el resultado pues nos salga lo más exacto posible. ¿Ok? Chéquenlo por favor. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno, vámonos con el problema número 2, que este es parte de la tarea 3.2. Para la tarea 3.2 estuvimos trabajando con el concepto del campo eléctrico. Recuerden que todas las cargas eléctricas alrededor de ellas forman lo que se conoce como un campo eléctrico. Y para poder nosotros determinar la intensidad de este campo eléctrico necesitamos utilizar una carga de prueba que vamos a ir acercando o que vamos a ir poniendo cada vez más cerca o cada vez más lejos del campo eléctrico para ver cómo su fuerza aumenta o disminuye dependiendo de la distancia. Entonces la fórmula que utilizamos es esta de aquí. Esta es la principal. Intensidad del campo eléctrico es igual a la constante K, que es la misma que utilizamos en el problema anterior, por la carga de prueba entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Aquí el ejercicio nos dice lo siguiente. Calcula el valor de la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 0.028 metros, o sea, estamos muy cerquitas, de una carga de 2.5 pico coulombs. Acuérdense que el prefijo pico, su notación científica es por 10 a la menos 6. Entonces esto lo vamos a cambiar por 10 a la menos 6. Aquí ponemos en los datos la constante, pues esa no nos la da aquí en el ejercicio, pero sí tenemos que tenerla nosotros ahí a la mano para que no se nos vaya a olvidar. Entonces la carga de prueba
dijimos que es de 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs, ya cambiando el prefijo pico. Y la distancia o la R es igual a 0.028 metros. Queremos calcular pues la intensidad del campo eléctrico, que es la letra E mayúscula, y aquí sustituimos directamente nuestra fórmula. Ponemos 9 por 10 a la novena potencia, newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, que es la constante K, que multiplica a 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto dividido entre 0.028 metros, pero al cuadrado. Que no se nos olvide que lo de abajo va al cuadrado, porque eso también fue una observación que hice en algunas tareas, que la distancia, esta parte de abajo, no lo elevaban al cuadrado. Entonces, pues ahí nos daba un resultado muy diferente. ¿Ok? Vamos aquí a usar la calculadora. Vamos a poner entre paréntesis 9 x a la novena potencia, que multiplica, así lo voy a poner directo, por 2.5 x a la menos 6, con este menos. Cierro el paréntesis y ahí le estoy diciendo a la calculadora, primero me vas a resolver lo que está entre paréntesis, o sea, la multiplicación de arriba. Y luego afuera del paréntesis ponemos entre, abrimos nuevamente paréntesis y ponemos la distancia 0.028, cerramos paréntesis y ponemos al cuadrado. Ahí le estoy diciendo a la calculadora. Primero me vas a multiplicar lo que está arriba de la fracción o de la división. Luego vas a elevar al cuadrado lo que está debajo de la división y al final divides. Eso es lo que la calculadora debe de entender. Le damos aquí igual. Y aquí tenemos un campo eléctrico bastante grande. Son 286 millones. A ver, aquí nada más. Sí, porque el de abajo es decimal. Sería la intensidad del campo eléctrico es igual a 286 millones. No es cierto, son 28 millones 698 mil 979.59. Ok, ese sería el resultado del problema 3 de la tarea 3.2. Por aquí yo tenía, déjenme nada más checar. Es la tarea 3.2. Es que tenía aquí en una libreta algunos ejercicios. Sí. 28.698.979.59 y aquí la unidad de medida son newtons sobre coulombs, la intensidad del campo eléctrico. Ahí está, ese era el resultado de ese problemita. ¿Ok? Y bueno, aquí en este tipo de ejercicios, pues también nos podían pedir, dándonos como dato la intensidad del campo eléctrico, pues nos pueden pedir, por ejemplo, cuál es la carga de prueba, o nos pudieran decir a qué distancia se encuentra una carga en un campo eléctrico y tendríamos que despejar esos valores para poder utilizar las fórmulas adecuadas. ¿Ok? Acuérdense que aquí en física, pues es sustituir, resolver y listo. Ya nada más uno tiene que ir sacando primero los datos para saber qué es lo que sí tenemos y luego identificar qué es lo que quiero buscar. Entre las fórmulas buscar cuál es la que esté despejada o si no, nosotros tendríamos que hacer el trabajo de despejar esa variable que queremos encontrar. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? Bueno, vámonos con la tarea 3.3. Dice aquí, calcula la intensidad de la corriente que circula por una resistencia de 1200 ohms al conectarse a una pila de 9 volts.
¿Ok? En la tarea 3.3, o lo que vimos en la clase para resolver estos ejercicios, pues fue la ley de Ohm, que es esta formulita aquí. Corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces nosotros ya en esa clase estuvimos trabajando que en todo circuito se trabajan estas tres variables, lo que es la corriente, que es el fluido o el flujo de electricidad que va viajando en un conductor, por ejemplo, pues en un cable, un alambre. El voltaje pues sería lo que es lo que produce la energía o de donde estamos nosotros tomando la energía para que la electricidad pueda fluir, que puede ser una pila, un generador eléctrico, etcétera. Y la resistencia, dijimos que este era un concepto en la parte de la electricidad, que es un elemento que nos ayuda a no dejar pasar la corriente eléctrica de manera constante o que pase toda la energía, sino que la resistencia, como su nombre lo dice, se resiste un poquito o frena un poquito la corriente eléctrica para dejar pasar solamente cierta cantidad y que no haya un sobrecalentamiento en un circuito o que no haya lo que se conoce como una sobrecarga. ¿Ok? Entonces es bien importante ahí que ustedes repasen la parte conceptual. Ahora, aquí en el ejercicio nos están dando como datos la resistencia, que es de 1200 ohms. Nos están dando el voltaje, que es de 9 volts. Y lo que nos piden encontrar, pues, es la intensidad de la corriente eléctrica. Aquí vamos a sustituir de manera directa. Aquí nos quedaría 9 volts entre 1200 ohms. Y como yo les decía, a veces tenemos la costumbre de que al dividir cantidades, siempre nos vamos con la idea que el valor más grande debe ir arriba y el más pequeño debe ir abajo, pero no siempre va a suceder eso. Tenemos que respetar nosotros las fórmulas para poder encontrar la respuesta correcta. En este caso, pues sí, arriba va el más pequeño, abajo va el valor más grande. 9 entre 1200, eso nos da igual a una intensidad de corriente eléctrica de 0.0075 amperes. O en algunas calculadoras les puede dar como 7.5 por 10 a la menos 3 amperes. Cualquiera de las dos formas pues es correcta, ¿verdad? Una es con notación científica, la otra pues es en notación decimal. ¿Ok? Igual, ya sabemos, si lo que nos piden es encontrar el voltaje, esta es la fórmula principal. Pero si lo que nos piden es el voltaje, la resistencia pasa multiplicando, entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Pero si lo que yo necesito es conocer la resistencia, pues la corriente pasa al otro lado dividiendo y nos quedaría resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Por ahí también podemos utilizar el triangulito mágico. Ya ustedes deciden, ¿verdad?, cómo usar las fórmulas, cómo trabajarlas, pero dependiendo de lo que nos pidan encontrar, es lo que nosotros vamos a utilizar, es la fórmula que vamos a necesitar. ¿Ok? ¿Dudas con esto de la corriente, voltaje y resistencia? Bueno, acuérdense que la corriente se mide en amperes, o simplemente la letra A. El voltaje se mide en volts y la resistencia se mide en ohms. Esas son las unidades de medida para cada una de ellas, porque luego también ahí a veces no se las ponen. Entonces es importante también repasar ahí las unidades de medida de cada una de las simbologías. ¿Ok? Luego, para la tarea 3.4, estuvimos trabajando ahora sí con los circuitos. Estuvimos trabajando con circuitos eléctricos en donde pues tienen que interactuar el voltaje, la resistencia y la corriente. Solamente que aquí nos estuvimos enfocando únicamente en las resistencias. Sabemos por ahí que si queremos calcular una resistencia equivalente o una resistencia total de un circuito en donde las resistencias están en serie, pues la resistencia equivalente es igual a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3
así hasta sumar todas las resistencias. Mientras que cuando las resistencias están en paralelo, entonces ahí usamos el recíproco. El recíproco de la resistencia equivalente, pues es igual al recíproco de la resistencia 1 más el recíproco de la resistencia 2 más el recíproco de la resistencia 3 y así hasta llegar a sumar todas las resistencias. Y al final, pues hacemos ahí una conversión, no es una conversión, más bien es pues un despeje, digámoslo así, para poder nosotros calcular la resistencia equivalente total sin que esté debajo de una fracción. Tiene que estar en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, y también lo que nos pedían aquí era que dibujáramos el diagrama de nuestro circuito, ya sea en serie o en paralelo. En este caso, en la tarea 3.4, teníamos el ejercicio 4 que dice: determina la resistencia equivalente de dos resistencias cuyos valores son de 100 ohms y de 85 ohms, conectadas primero en serie y luego en paralelo. Y luego pues hay que dibujar el diagrama del circuito. Para el diagrama del circuito en serie, pues primero tendríamos que dibujar el voltaje, que se dibuja así con una línea grande, una corta, una línea larga, una corta. La línea larga pues representa el polo positivo, la línea corta representa el polo negativo. Dibujamos después nuestro circuito. Aquí podemos poner, por ejemplo, la resistencia 1 y luego acá la resistencia 2 y cerramos el circuito. ¿Okay? La corriente sale desde el polo positivo, va viajando por todo el circuito hasta llegar y regresar por el polo negativo. Estas flechitas, perdón, son la corriente. Este representa el voltaje, que es la batería o es nuestro generador eléctrico. Y estas rayitas así como zigzag, pues son nuestras resistencias. Aquí podemos decir que esta es la resistencia 1, que es de 100 ohms. Podemos decir que esta es la resistencia 2, que es de 85 ohms. Ahí está nuestro diagrama. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente. Resistencia equivalente, pues es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, o sea, 100 ohms más 85 ohms. Eso nos da en total, así lo podemos hacer directo, como 185 ohms, nuestra resistencia equivalente. Así de sencillo. Luego, para el diagrama en paralelo, pues igual dibujamos nuestra batería, nuestro voltaje. Trazamos por aquí nuestra primer resistencia y cerramos el circuito. Luego, a partir de la primera resistencia, nos extendemos hacia la derecha para dibujar la segunda resistencia y por acá cerramos el circuito. Aquí tenemos la resistencia 1, que es la de 100 ohms. Aquí tenemos la resistencia 2, que es la de 85 ohms. Ya sabemos que la corriente va fluyendo hasta regresar por el polo negativo. Sale del positivo. Aquí se divide en este punto, la corriente se divide en dos caminos. Este sería la corriente 1 y luego aquí se va corriente 2 y corriente 2 y corriente 3. Y luego acá se vuelven a juntar. Este es el voltaje. Muy bien, aquí para calcular pues la resistencia sería 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Es decir, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 100 ohms más 1 sobre 85 ohms. Nos podemos ir a la calculadora y podemos sumarlo de esta manera. La primer resistencia es 1 entre 100 y lo vamos a poner así entre paréntesis para que primero me haga la división. A eso le vamos a sumar y luego abro paréntesis 1 entre 85. Los pongo así en paréntesis para que la calculadora me entienda que esas son fracciones o que eso es lo primero que tenemos que hacer, calcular el resultado de esas divisiones. Y luego ya después lo sumamos. En este caso le damos aquí igual y el resultado es todo esto, 0.02176, todo, lo vamos a tomar en cuenta. Pero acá solamente le vamos a poner 0.021.
nada más para poner algo, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a apoyar con la calculadora, nos vamos a regresar aquí a la calculadora y, bueno, para poder sacar la resistencia equivalente final, aquí hay que hacer vamos a voltear los valores. Esta resistencia lo voy a pasar a la parte de arriba, que quede así, y luego acá 0.21 lo voy a poner así, 1 entre 0.21. Es como voltear las dos fracciones, ¿verdad? Los dos valores. Ahora sí, me voy a la calculadora y voy a poner 1 entre la respuesta anterior, que era el 0.21, pero con todos sus decimales, le damos igual, y aquí el resultado nos da que es 45.94 ohms. Esa sería la respuesta de este ejercicio. 45.94 ohms. Y aquí es donde hacíamos una observación al momento de calcular una resistencia equivalente tanto en serie como en paralelo. Cuando nosotros sumamos las resistencias, o cuando sacamos o calculamos la resistencia equivalente en serie, observen que la resistencia aumenta, ¿verdad? Porque se suman directamente las dos resistencias. Mientras que la resistencia equivalente en un circuito en paralelo, comparada la resistencia equivalente con sus dos resistencias originales, disminuye. Entonces siempre tienen que ustedes checar que sí se esté cumpliendo esto, que en serie aumente la resistencia, pero que en paralelo disminuyan. Esa es una forma de pues ver que sí vamos por buen camino. ¿Ok? Y ahí terminaría nuestro ejercicio y todos los demás ejercicios eran similares a este. ¿Dudas, comentarios antes de continuar? Yo les dice que vamos bien. Los demás, ¿cómo vamos? Jessica dice que vamos bien. Andrea también. Naomi, muy bien. Dulce, ok, listo. Y bueno, eso fue la tarea 3.4. Para la tarea 3.5, seguimos trabajando con lo que es voltaje, resistencia y corriente, pero ahora aplicamos todo esto al concepto de potencia eléctrica. La potencia dijimos que se mide en watts y hay diferentes maneras de calcular la potencia. Una puede ser multiplicando el voltaje por la corriente, otra puede ser, otra puede ser multiplicando la corriente al cuadrado por la resistencia o elevando el voltaje al cuadrado y dividirlo entre la resistencia. Incluso pudiéramos nosotros calcular la potencia como lo vimos en física 1, que es dividiendo el trabajo entre el tiempo. ¿Ok? Para estos ejercicios que nos van a pedir calcular la energía que se consume, que consume cierto aparato eléctrico, pues se tiene que medir en kilowatts horas. Entonces por aquí hay que usar una conversión, ya sabemos que, o una equivalencia, ya sabemos que un kilowatt pues equivale a 1000 watts. ¿Ok? Esa es una conversión o una equivalencia, perdón, que vamos a utilizar para hacer algunas conversiones. Y por lo general, cuando nos piden calcular los kilowatts horas, en los ejercicios también nos van a pedir que calculemos cuánto se gastaría al consumir la potencia de dicho aparato eléctrico. Y ahí nos tienen que dar ese dato también. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer este último ejercicio. Dice, se tiene una parrilla eléctrica que consume 0.65 amperes y recibe una diferencia de potencial de 110 volts durante 38 minutos. Ok, aquí también el tiempo, habíamos visto que no, necesitamos convertirlo a horas, entonces ya sabemos que una hora pues equivale a 60 minutos. Esa es otra equivalencia que hay que usar en conversiones. ¿Ok? Entonces dice aquí, calcula, inciso A, ¿qué potencia eléctrica desarrolla la parrilla? Bueno, aquí vamos a poner primero los datos. Tenemos la corriente eléctrica, que es de 0.65 amperes,
Tenemos la diferencia potencial que es el voltaje, que es de 110 volts. Y el tiempo nos dice aquí que es 38 minutos. De una vez convertimos esos 38 minutos a horas. 38 minutos, quiero convertirlo a horas. Una hora, pues equivale a 60 minutos. Por lo tanto, dividimos 38 entre 60 y eso nos da igual a 0.63 horas. Entonces aquí voy a poner la equivalencia, 0.63 horas. ¿Ok? Ahora, para calcular la potencia, ahí necesito solamente multiplicar el voltaje por la corriente. El voltaje, pues ya sabemos que es de 110 volts y la corriente es de 0.65 amperes. Al multiplicar eso, 110, se me olvida que acá está la calculadora también. Vamos a borrar esto. Vamos a poner 110 por 0.65, eso es igual a 71.5 watts de potencia. Por acá, 71.5 watts de potencia. Listo. Luego dice inciso B, ya tenemos el inciso A. Inciso B, calcula la energía eléctrica consumida en kilowatts horas. Bueno, pues primero tenemos que convertir la potencia que está en watts en kilowatts. Entonces vamos a poner por aquí 71.5 watts. Quiero convertirlo a kilowatts. Y yo ya sé que un kilowatts equivale a 1000 watts. Entonces aquí vamos a dividir 71.5 entre 1000. Y eso nos da igual a 0.0715 kilowatts. Entonces aquí vamos a poner la equivalencia. ¿Cómo calculamos lo que consume en kilowatts horas? Pues hay que multiplicar, eso sería el trabajo, hay que multiplicar la potencia en kilowatts. Aquí se me olvidó ponerle la K de kilo. Hay que multiplicar los kilowatts, que son 0.0715 kilowatts, por el tiempo en horas, porque queremos saber cuánto se consume por hora. Aquí sería 0.63 horas lo que se utilizó la parrilla. Por lo tanto, el trabajo que hace esta parrilla, a ver, es 0.0715 por 0.63 nos da un total de 0.045 y otra vez 0.45 el trabajo que serían los joules o bueno, los kilowatts por hora. ¿Ok? Ese sería el trabajo que genera la parrilla. Ya tenemos el inciso B. Y luego al final, en el inciso C, nos pide el costo de la energía eléctrica que consumió la parrilla. Si cada kilowatt hora pues vale 85 centavos. Aquí vamos a multiplicar el trabajo, que es 0.045045 kilowatts por hora, por 0.85 que son los centavos. Entonces aquí el costo sería de 0.038 centavos por hora. Eso es lo que tendríamos que pagar por cada hora que se utiliza la parrilla eléctrica. O sea, es muy poquito. Y pues si es menos de una hora, pues es más. Bueno, más bien, esto es lo que pagaríamos por los 38 minutos que se utiliza la parrilla. Entonces, como es poco tiempo y consume poco amperaje, pues por eso sale tan barato. ¿Ok? Ese sería el resultado. Esa es la forma en la que se tenía que resolver este ejercicio. ¿Dudas con
con este problema? Profe, cuando sacamos cuánto gastó en el último, en el inciso C, multiplicó 0.045045 por 0.85 Así es. o por cuánto. Sí, es 0.0, o sea, es lo que sacamos en el trabajo del inciso B por el costo que es por kilowatt hora, que es 0.85. Aquí está. Lo que se consume de kilowatts por hora por lo que vale cada kilowatt hora. Ahí nada más que ese 5. Okay. Que es 0.85. Y eso nos da como resultado pues estos centavos, que pues, realmente es poquito porque la parrilla consume poca energía y pues solamente estuvo menos de una hora, estuvo 38 minutos conectado o utilizándose, por eso es que el costo es muy bajo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario? Vamos a tener clase de repaso de matemáticas. De matemáticas 3, que iba a ser ayer, ¿sí, verdad? ¿Es mate 3 o mate 4? Con ustedes. 4. De mate 4, ayer no me pude conectar yo porque por la lluvia y no tuve luz, pero grabé un video y ya lo subí a Classroom para que lo chequen, por favor. También es la clase 16, clase virtual número 16. Ahí está la presentación y el video que grabé ayer, pues ya en la tarde que ya tuve luz, para que pues chequen ese video también. Ya no tenemos clase hasta dentro de 2 semanas. La siguiente semana son los exámenes y luego después de los exámenes del tercer parcial tenemos un repaso general de todo lo que vimos en todo el semestre para su examen global. Entonces ahí pues podemos aprovechar también esas horas o esa hora clase para volver a dar un repaso de mate 4. ¿Ok? Muy bien, ya se nos acabó el tiempo. Les digo que se nos iba a ir bien rápido. Déjenme paso a lista así rapidito. Me van diciendo presente, por favor, porque ya nos queda menos de un minuto. Marcela Amador. Sofía Buentello. Presente. La cámara, Sofía. Andrea Flores. Presente. Arminda Gallegos. Nix González. Jessica Goitorto. Presente. Justin Hernández. Presente. Dulce Marisol. Presente. Juliet Luna. Presente. Natalia Ortega. Presente. Mónica Sánchez. Presente. Devani Torres Presente. y Naomi Gutiérrez. Presente. Listo, pues ya nos va a sacar Zoom de la sesión, pero bueno, ya saben, cualquier duda que tengan, estamos en el grupo de WhatsApp para que me puedan mandar ahí sus dudas y comentarios, ¿ok? Que tengan bonito día, cuídense mucho y nos vemos dentro de 2 semanas.